pueda apartarse, sino por el poder que ha recibido del Todopoderoso. Porque nadie se aparta del pecado si no es porque el Espíritu Santo del Señor está en él. Todo aquel que se puede apartar del pecado es porque el Espíritu Santo lo guía a toda verdad y a toda justicia. Apartarse del pecado es hacer justicia, hermano. Si usted no lo sabía, que apartarse del pecado es hacer justicia, porque somos llamados, Él nos ha llamado a eso, y eso es justo delante de sus ojos. En esta ocasión, hermanos, estaremos compartiendo un mensaje aquí en Apocalipsis, y vamos a ver el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Bendito sea el Señor. Estaremos allí en todo ese pasaje desde el 12 hasta el 17. Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Amén. Y nos ha sentado juntamente con Él en gloria. No lo vemos, pero lo creemos. Amén. Dice la Escritura, dice la Biblia suya y la mía, y la leemos siempre honrando a nuestro Padre por medio de aquel que Él ha designado, aquel que Él ha enviado, y su Santo Espíritu. Todo es para la gloria de Él. Bendito sea el Señor. Y dice así, estamos allí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, dice de la siguiente manera, y voy a leer un verso yo y quiero que el próximo lo lea usted hasta que lleguemos al 17, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y que también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Ese es el regalo precioso para aquellos que vienen al arrepentimiento, para aquellos que escuchan cuando el Señor dice: arrepiéntete, porque si no, vendré y te castigaré duramente. Bendito sea el Señor, hermanos. En este contexto, en esta iglesia, en este mensaje a esta iglesia que estaba en una ciudad llena de paganismo, llena de todo adulterio, fornicación, donde habían ídolos por todos lados, donde se sacrificaba comidas a los ídolos. Y entonces, hermanos, aquí había un gran problema. Habían ciertos personas que se sentían tan fuertes, que se sentían que ellos eran tan espirituales, que ellos iban a comer lo sacrificado de los ídolos. Entonces el Señor viene y les habla y les dice: nosotros, dice la palabra de Dios, que no podemos tener ninguna comunión con el mundo. No podemos participar de lo que el mundo hace. De todo aquello que el mundo le sacrifica a los ídolos, nosotros no podemos. En este contexto, habían muchos dioses ahí, de los cuales estas personas, y la inmoralidad sexual también, bendito sea el Señor. Entonces, muchos de ellos se fueron. Entonces viene el Señor y habla. Por eso dice: escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y nosotros sabemos claramente quién está hablando, ¿verdad? Cuando dice esto,
el que tiene la espada de dos filos. ¿Quién es el que tiene la espada de dos filos? Jesucristo. Jesucristo de Nazaret es el que tiene la espada de dos filos. Él es el que está hablando, Él es el que está tratando con esta iglesia que estaba allí en ese lugar pagano. Y Él resalta muchas cosas. Dice, conozco tus obras y dónde moras. Él sabía dónde estaba. Él sabía que no era fácil vivir en ese lugar. No era fácil vivir allí como un cristiano, pero no debían de unirse a donde estaban ellos así, porque había más, abundaba más el pecado. Por eso dice que allí está el trono de Satanás. El pecado abundaba, había pecado en abundancia. Por eso dice que ahí mora Satanás. ¿Dónde mora Satanás? Donde abunda el pecado, ¿verdad? Una ciudad llena de pecado, ese es donde más es visible que está Satanás, ¿sí o no? Podemos ver claramente que donde mora el pecado, todo, ¿a quién alaban? A Satanás adora la gente. ¿Por qué? Porque allí se deleita y hacen todo lo que su carne quiere. Y entonces resalta esto, que Él conoce sus obras y de dónde moras. Donde está el trono de Satanás, le dice, y retienes, pero también retienes mi nombre y no has negado, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que ustedes han pasado. Yo veo que ustedes también retienen la fe, retienen mi nombre, pero después les dice que tiene algo contra ellos. Porque a veces, hermanos, para que la persecución, para no ser perseguidos, la gente se une a la demás gente, a hacer lo que la gente quiere, hacer lo que el mundo quiere que nosotros hagamos, quiere que nosotros nos unamos para que no nos miren como bichos raros, como personas raras, como personas religiosas, como personas, hermanos, que están fieles a Cristo. Entonces, la gente viene y adopta las cosas que el mundo hace, las mete dentro de la iglesia, viene a meter todo lo que el mundo está practicando dentro de la iglesia para no verse personas diferentes que no socializan con el mundo. Nosotros tenemos un llamado claramente a no unirnos al mundo, porque dice la palabra de Dios que si alguno se une al mundo, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo dice claramente la Escritura y nosotros debemos de escuchar su voz. Debemos de escuchar lo que la Biblia nos enseña y nos dice. Apocalipsis 1:16 nos confirma de que el que está hablando, del que está tratando con la iglesia es Cristo. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:16. Dice, tenía a su diestra 7 estrellas, en su boca de su boca salía, dice, una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Bendito sea el Señor. Entonces aquí nosotros vemos en el contexto quién está hablando, el que está hablando Cristo, y entonces nosotros sabemos que su espada es de doble filo, que su espada, como dice también Hebreos 4:12, que es más cortante, es la palabra del Señor, es más cortante como la espada, que una espada de 2 filos. Entonces sabemos nosotros por lo que hemos aprendido que la palabra es Cristo, ¿verdad? Entonces el que está hablando, ¿quién es? Cristo. El que está tratando aquí es Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces vemos este contexto pagano, un contexto, un centro de culto a estos dioses paganos. Entonces aquí puede ver el escritor, dice, donde mora Satanás, dice, debido a esta intensa adoración, como dije, a ídolos y todo lo inmoral, lo cual está resaltando también el que está hablándonos, el que está diciendo. Y esto es lo mismo nosotros, hermanos. Nosotros no podemos adoptar cosas que el mundo está haciendo, que el mundo está ofreciendo para que nosotros socialicemos con ellos, sino que nosotros debemos venir y predicar la palabra, que ellos se conviertan a nosotros, que se conviertan a Cristo y no que nosotros nos convirtamos a ellos. Y ese es el llamado siempre, como se lo dijo a Jeremías también el Señor, ¿verdad? El Señor le habló a Jeremías, le dijo que ellos se conviertan a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y es algo, hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos tenerlo presente siempre, porque el Señor siempre ha tratado con aquellos que se han apartado. Siempre el Señor ha venido y los ha castigado duramente, porque si no se corta esto de raíz,
esto continúa y esto sigue arruinando la iglesia desde adentro. Esa es la estrategia de Satanás. Ahora nosotros no tenemos la persecución que ellos tenían. Ahora nosotros tenemos, hermanos, todo aquello que el mundo está metiendo, todo lo que el mundo está implementando, las iglesias quieren implementar. ¿Para qué? Para ver que ellos socializan con el mundo, que ellos no son tan radicales, que ellos no son tan religiosos, que ellos no son tan extremistas, y ellos quieren seguir estas prácticas por lo mismo. Entonces, para mitigar un poco la persecución, hubo un grupo que se fue a hacer lo que el mundo, lo que la ciudad esta pagana estaba haciendo. Entonces dice, ni aún en los días en que Antipas, aquí podemos ver la persecución y habla de un muerto, habla de alguien que fue matado. En los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, dice, entre vosotros, donde mora Satanás. ¿A dónde lo mataron? En esa ciudad. Allí fue muerto. Entonces, en Pérgamo fue muerto. Vemos lo que el Señor dice, pero tengo, aquí ya viene con, lo elogia y les dice, ustedes están en un lugar donde no es fácil vivir. No han negado mi nombre, pero tengo unas pocas cosas contra ustedes. Tengo estas cosas contra ustedes que tienes ahí, le dice, a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Por qué está hablando de estos que retienen la doctrina de Balaam? ¿Cuál fue la enseñanza que Balaam le dio a Balac, rey, el cual lo mandó a llamar, que le profetizara y que maldijera al pueblo de Israel? Al ver, y vamos a ir a este contexto, vamos a ir allí a Números capítulo 22, donde vamos a ver Balaam, que lo manda a llamar este rey, Balac, y le ofrece dinero, le ofrece regalos, le ofrece regalías para que éste venga a él. Y este falso profeta se presta para ir, pero él sabe que lo que Dios ha bendecido, él no puede maldecirlo. Dice el 22-21, así Balaam se levantó por la mañana y enalbordó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Y iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino que iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Aquí podemos ver, y aquí vamos a entrar a lo que es la doctrina de Balaam. ¿Cuál es esa doctrina la cual está mencionando Apocalipsis? ¿Qué hizo Balaam cuando él vio que no pudo maldecir al pueblo? Hizo una y otra vez. Él, en vez de maldecir al pueblo, Dios cambiaba, Dios ponía palabras en su boca. No es porque él era profeta verdadero, sino porque Dios ponía palabras en su boca para que él bendijera al pueblo. Y él no pudo maldecir al pueblo. Entonces este varón le aconsejó al rey de Moab, le dijo que él no podía maldecir al pueblo. Entonces le dijo, pero tengo una idea. ¿Cómo puede vencerlo? Porque si tú peleas contra este pueblo es numeroso y tú vas a perder la guerra. Entonces el profeta le da al rey esta sugerencia y le dice, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer, lo único que puedes hacer es que ellos se unan a ustedes. Entonces, más adelante en el relato de
de Números, capítulo 25, podemos ver en ese capítulo cuando manda mujeres al desierto, al lugar donde está acampando el campamento de los israelitas, y manda muchachas bonitas, muchachas hermosas, muchachas atractivas, y entonces los israelitas toman esas mujeres y fornican con ellas. Entonces se enciende la ira de Dios, porque Dios nos ha llamado a no unirnos en yugo desigual, así como llamó a ese pueblo también. Y es lo mismo que está diciéndole aquí también en esta iglesia en Pérgamo, que ellos no debían de unirse a esa gente. Ellos no debían de practicar, ellos no debían de meter lo que el mundo estaba haciendo dentro de la iglesia. No podemos nosotros, para socializar, para que la gente nos vea con buenos ojos. El que nos va a ver con buenos ojos, hermanos, lo va a hacer sin que usted haga lo que ellos hagan. El que lo va a recibir es porque ha recibido al Dios Todopoderoso. De lo contrario, se va a cumplir la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo, que por causa de mi nombre serán aborrecidos. Por causa de mi nombre van a ser odiados, van a ser rechazados. Y eso lo dijo Cristo, hermanos. Por eso nosotros debemos de estar atentos y poder, hermanos, discernir cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Si estamos haciendo la voluntad de Dios o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, el pecado aquí, podemos ver, algunos practicaban y enseñaban esta doctrina de Balaam. Y como hoy también muchos toman la gracia como ocasión para la carne. Hoy muchos toman que estamos bajo la gracia para irse a pecar al mundo y luego venir a arrepentirse. Lo hacen como el católico que el domingo está en misa arrepintiéndose, pidiendo perdón, pero el resto de la semana sigue haciendo sus fechorías, sigue practicando el pecado. Esto es lo mismo. El libertinaje se estaba introduciendo, el libertinaje que Balaam enseñó allá a fornicar con las moabitas. Y esa es la estrategia. El pueblo estaba acomodado, descansando, lo mismo que estaba haciendo el rey David cuando vino y pecó también. Y es por eso que nosotros no podemos darnos unas vacaciones, porque nosotros somos soldados que debemos de estar siempre preparados para la batalla, hermanos. Aleluya. Siempre que tenemos que estar preparados para la batalla, porque ya vemos cuál es la astucia del enemigo. ¿Cómo estaba el rey David cuando pecó con Betsabé? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba descansando, no estaba en la batalla. Estaba allí en ese campo cerca de Moab y estaba en el desierto. Y entonces el profeta sabía cómo destruir a este pueblo. Le dijo, si vas a pelear contra él, no vas a vencerlo, pero tengo una idea y sé cómo sí puedes vencerlo. Aquí podemos ver, aunque fueron fieles, esas personas estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que Satanás dirigió contra ellos, hermanos. Eso no lo destruyó. La persecución no lo destruyó, sino que, hermanos, más bien podemos ver que más grupos de personas se levantaban, más bien. Amén. La persecución nunca destruye a la iglesia. Lo que destruye a la iglesia es el acomodamiento. Estar cómodos, estar y sentirnos tan cómodos, hermanos, que no necesitamos hacer nada. La comodidad es lo que destruye a la iglesia. No es la persecución. Cuando la iglesia es perseguida, siempre podemos ver, hay más almas que vienen. Más se añaden, ¿verdad? Y se añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Podemos ver en Hechos, ¿verdad? 2:45 en adelante, ¿verdad?
La persecución más bien servía para que la iglesia aumentara, para que la iglesia trabajara más duro, para que la iglesia doblara más la rodilla, para que la iglesia se postrara y buscara más del Señor. Pero cuando lo tenemos todo, hermanos, en nuestras manos, cuando todo, el diablo siempre utiliza, y es por eso que nosotros sabemos, hermanos, que no todo aquellos trabajos que tenemos son de parte de Dios. Lo sabemos porque sabemos sus maquinaciones, como dijo Pablo. Lo sabemos porque sabemos, hermanos, que el diablo quiere que nosotros pongamos la mirada en las cosas de este mundo, ¿sí o no? Es la astucia. Ese es el engaño. Por eso Jesús dice que no podemos servir a dos señores. O amaremos a uno y aborreceremos al otro. Pero a dos señores al mismo tiempo no se puede. No se puede. Estos israelitas también no podían hacer lo que Dios les había dicho que no hicieran y agradar a Dios al mismo tiempo. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Se los había dicho o no se los había advertido? Y Pablo habla acerca de eso. En Corintios habla Pablo: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué concordancia tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia tiene Cristo con Belial? ¿Hay alguna concordancia? En ninguna manera, diría Pablo. Entonces, hermanos, con frecuencia podemos ver en estos periodos de tranquilidad, cuando el pueblo se tranquiliza, es donde surge el pecado que destruye. De adentro hacia afuera. La iglesia nunca es destruida de fuera hacia adentro, sino de adentro. Por eso siempre Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. No vayas a adoptar una doctrina que tú digas: bueno, hay que ser medios liberales, bueno, hay que predicar para los jóvenes algo chistoso aquí para atraerlos. No podemos hacer eso, hermanos. Nosotros no podemos hacer eso. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí podemos ver donde dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti que retienes allí, a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, estas personas que estaban allí retenían la doctrina de Balaam. Entonces ellos, para ser aceptos, para ser bien vistos y que la persecución menguara, ellos entonces se unían a ellos. ¿A qué? A sacrificar y a comer cosas sacrificadas. Y por eso habla de esta doctrina. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así en fornicación está bien. ¿Usted ha visto esta falsa doctrina? Así Dios, como quiera, Dios te ama así. Arrepiéntase. Ni el fornicario ni los adúlteros tendrán parte en el reino de Dios. No erréis, diría Pablo. ¿Sí o no? No se equivoquen. No se equivoquen. Dios no acepta tu fornicación. Dios no acepta tu adulterio. Dios no acepta tu mentira. Arrepiéntete ahora. Dios no acepta esas cosas, hermanos. Y debemos de ser fieles a lo que Dios dice en su palabra. Se puede enojar el hombre contra el que predica, pero nosotros debemos de hablar lo que la palabra del Señor dice. Y es por eso que hay personas, hermanos, que no predican esta palabra. ¿Por qué? No quiere que la gente se incomode. La gente se incomoda cuando nosotros nos vamos a incomodar, cuando andamos practicando el pecado, cuando andamos haciendo lo que nuestra carne nos anhela, lo que nuestra carne quiere. Estas tácticas que el enemigo, hermanos, estas tácticas le han funcionado y sigue tratando con las mismas. Sigue engañando. Porque Él no se presenta con cosas malas, siempre se va a presentar con cosas bonitas, y aunque no sean de Él. ¿Sí o no? Toma de las cosas de Dios y las presenta como que son suyas. Y se las presenta a uno y le dice: esto, no te preocupes, no te va a matar. No, ciertamente no moriréis, les dijo, ¿verdad? Sabe Dios
que el día que comáis de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos y serán como dioses. Y así mismo sigue con estas artimañas. Y por eso Pablo nos hace ese llamado a nosotros. No vaya a ser que como la serpiente engañó con astucia a la mujer, vuestros sentidos también sean engañados. Nuestro pensamiento, pensando que es bueno lo que estamos haciendo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, podemos ver que cuando este pueblo llega a los campos de Moab y su rey Balac encargó a este falso profeta y lo mandó a llamar y él sale corriendo. Él pues dice que no quería ir al principio, luego Dios le consultó a Dios y podemos ver que Dios le dijo no. Pero al ver la rebeldía de este falso profeta, entonces le dice, bueno, ve pues. Cuando Dios dice no, es no. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. Pero si usted lo hace, ya es por su cuenta, no es porque Dios lo esté aprobando, porque eso pensó el profeta. Bueno, Dios me dijo que fuera, me aprobó. No, al ver que cuando usted no obedece, Dios lo va a dejar ir. Porque como dice también Romanos 1, teniendo en cuenta, dice, no tuvieron en cuenta a Dios, sino se fueron con sus malvados deseos. Conociendo a Dios, no le adoraron, sino que se envanecieron en su razonamiento, ¿verdad? Creyéndose sabios, se hicieron necios. Y su corazón fue entenebrecido. Cuando alguien no obedece lo que Dios dice, hermanos, Dios lo deja que haga lo que su corazón quiere. No es que Dios esté aprobando, sino que Dios lo está dejando ya. Dios no estaba aprobando al profeta. El profeta quiso mostrar como que era un profeta verdadero. Pero cuando escuchó que había dinerito de por medio, dijo, es que mira, porque cuando va a los hombres le dice, mira, Dios no quiere que vaya. Dios no le dijo que no quería que fuera. Le dijo, él preguntó que si podía ir, le dijo, no puedes. Y déjame, voy a ver otra vez a ver qué me dice. Y a veces así nos pasa a nosotros. Dios ya dijo que no. ¿Será que esta es la que Dios me ha dado? ¿O este es el que Dios me ha preparado? Cuando Dios dice, no os unáis en yugo desigual, Dios ya dijo que no. ¿Sí o no? ¿Será que puedo ir a esta fiesta? No se unan con el mundo. Dios ya lo dijo. Pero usted hasta ahora y le dice, voy a ver si Dios, así como el profeta Balaam a usted. Para hacerse sentir espiritual, voy a preguntarle a Dios. Así hizo el profeta Balaam. Queriendo cambiar lo que Dios ya había dicho. Dios cuando dice una cosa, Él se mantiene firme. Él no cambia. Él no es hombre para mentir ni para arrepentirse de lo que ha dicho. Por eso nosotros solamente nos queda que escuchar y obedecer. Amén. No podemos ir a preguntarle otra vez. Bueno, voy a preguntarle otra vez. No, Él ya dijo que no. Él no va a cambiar. No seamos necios. Él ya dijo no hagan esto, no pequen, no se unan en yugo desigual, no se unan con el mundo. Porque si ustedes se unen con el mundo, ahí va a reflejar que el amor mío no está en ustedes. Eso refleja la persona. Y hermanos, usted puede ver cuando este varón ahí, pues lo pueden leer en casa, ¿verdad? Cuando tratan una y otra vez, el 25 en adelante es donde quiere maldecir al pueblo y no puede, ¿verdad? Porque está largo el párrafo. Está del 22 hasta el 30 y algo, cuando se ve todo lo que Dios hace con aquellos que pecaron contra Él también. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, cuando comienza a maldecir, le fue imposible hacerlo porque Dios ya le había dicho al profeta, yo he bendecido a este pueblo, tú no podrás hacer nada. Es bendito, el pueblo que está allí es bendito. Entonces, ya él estaba avisado. Entonces, el hombre siempre, por culpar a Dios, hace estas cosas también. El profeta quiso culpar a Dios. Mira, Dios no me deja hacerlo, ¿sí o no? Culpando, ¿quién es el culpable? Dios.
culpando a Dios estaba el profeta también. Dios no me deja hacerlo. ¿Por qué? Él pone palabras en mi boca. Y yo no puedo decir otra cosa. El culpable siempre, el hombre, no quiere tomar la responsabilidad. No quiere sentirse culpable de sus actos, de sus hechos, de lo que él hace. Siempre busca otro culpable. Y eso es lo que pasó en el Edén también. Comenzó uno culpándose a otro, responsabilizando a otro. Cuando alguien, hermano, y esto pasa cuando alguien no quiere arrepentirse, siempre le echa culpa al otro, abandone el pecado, tome su responsabilidad usted. Cada quien es responsable de su propio pecado. Nadie más va a dar cuenta de su pecado. Cada uno conforme a sus obras. Estaremos delante del trono blanco del Señor allá, hermanos. Dando cuentas de lo que hemos hecho. Sea bueno o sea malo. Bendito sea el Señor. Dice número 25 del 1 al 3. Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así, Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor. Se encendió la ira del Señor. ¿Cómo se unió el pueblo? Uniéndose con yugos desiguales, haciendo lo que este otro pueblo pagano hacía. Así también usted y yo. Si nosotros nos unimos a lo que este mundo pagano, hermanos, hace, nosotros estamos haciendo lo mismito que ellos. Porque Dios ya dijo: no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo. Oh, almas adúlteras, dijo Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo se constituye en enemistad contra Dios? ¿Cuántas veces vamos a hacer como el profeta? Déjame preguntarle a Dios a ver si puedo ir acá. Como excusa. ¿Sí o no? Pero Dios ya dijo: no. Ya usted es responsable porque Dios ha dicho no. ¿Dios cambia de parecer? No. Él no cambia de parecer. Él dijo no y se mantiene con no. Pero si usted quiere hacerlo, usted es libre de hacerlo. El profeta era libre de irse con ellos. Amén. Era libre de irse. Ahí demuestra si es un verdadero hijo de Dios o es alguien que piensa que es hijo de Dios. El profeta, él pensaba que temía al Señor. Él pensaba eso. Pero Dios hizo que se revelara lo que había dentro de su corazón. Dios reveló eso. Y eso nos queda como ejemplo para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice la Escritura en este pasaje maravilloso que nos habla, que nos corrige, que nos exhorta a apartarnos, hermanos. Primera de Corintios 8, versos 9 y 10 dice. ¿Qué dice en su Biblia y la mía? 8, 9 y 10. 9 y 10 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. 10, 9 al 20. 19 al 20. Dice el 19. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo?
lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes lo sacrifican? A los demonios los sacrifican. Y dice, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes. Si solo leemos aquel versículo anterior, hermano, si no leemos toda la carta completa, si no leemos lo que sigue, erramos y tropezamos, ¿sí o no? Esta es una carta que viene hablando de esto mismo desde acá, mire, ¿ve? Desde el 8 empieza a hablar de esto mismo que habla en el 10. Amonestaciones contra la idolatría, habla también ahí mismo en el 10, comienza a hablar de todo esto. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. ¿Y qué dice Pablo? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué estaba haciendo este pueblo de Pérgamo? Estaba haciendo partícipe con los demonios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel con estas moabitas? Cuando cocían la carne, ¿a quién le habían sacrificado aquel animalito que mataban y después lo hacían guisado? Al Baal, ¿verdad? A los Baales. Y ellos participaron de esto porque este fue el consejo de la doctrina de Balaam. Ustedes son libres, por eso dice, no quiero que usen la libertad. Es lo mismo como dice Pablo, y lo dice en Colosenses, también lo dice en Efesios, que nuestra libertad no la utilicemos como ocasión para la carne, sino para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Para eso es la libertad, para que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia del Señor y glorificarle a Él. No debemos de unirnos a celebrar lo que la gente celebra. A los demonios se lo celebran, a los ídolos que ellos tienen. Predique a Cristo y verá que usted no será bienvenido. Pero la gente, como aquellos de Pérgamo, ya no querían seguir sufriendo la persecución, ya querían ser bien vistos por aquellos que estaban allá celebrando a sus dioses. Ellos se unieron también. Se unieron a hacer lo que estas personas, por eso le dicen, pero tengo contra ti estas cosas. ¿Cuáles son las cosas? De ahí le dice, retiene. ¿Qué tienes allí? ¿Eran todos? ¿Eran todos los que estaban haciendo esto? No, no eran todos. Mire lo que dice, ¿ve? Pero tengo contra ti que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Había un grupito, ¿verdad?, que estaba haciendo estas cosas. Y nosotros podemos estar así también. Podemos tener, bueno, pienso que puedo hacer esto. ¿Qué dice Dios en la Escritura? Pregúntese eso. ¿Qué dice Dios en la palabra? Esto, hermanos, nosotros podemos pensar diferente cuando leemos otros versículos, pero cuando llegamos a estos versículos, nos ponen en qué pensar. Entonces mejor no lo hago. Si la Escritura me va a confrontar en algo, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque me está diciendo que no. Podemos ver lo mismo con Balaam. Dios le había dicho que no y después lo confronta, ¿sí o no? Cuando él hizo lo que su corazón le indicaba, lo que su conciencia le indicaba, ¿qué hizo? Dios viene y lo confronta. ¿Qué dice? Cuando iba, dice, se salió el ángel, ¿verdad? El ángel de Jehová y sacó ¿el qué? Su espada. Sacó su espada. Y es lo mismo que dice aquí también.
Es lo mismo, el que tiene la espada, dice. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras. Ese mismo. El que tiene esa espada de 2 filos. Gloria a Dios. Vamos a ver otro pasaje en Primera de Corintios, versículo 10, 6 al 8. 10, 6 al 8. Dice la escritura de la siguiente manera. Primera de Corintios, ando en segunda. Ok, dice la escritura de la siguiente manera, 6 al 8. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Usted se siente identificado con esta palabra? ¿O no se siente identificado? ¿Nos sentimos identificados con esta palabra o no? Porque el que es de Cristo se siente identificado. ¿Sí o no? El que es de Cristo se siente. No, a mí me está hablando. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No codiciemos cosas malas como ellos no. Que no esté el deseo de nuestro corazón regresar al mundo, hermano. Que no esté el deseo de nosotros como estas personas que mejor querían regresar a Egipto por no sufrir en el desierto. Por no sufrir persecución, la iglesia de Pérgamo hizo lo mismo, hermano. ¿Sí o no? Por querer manchar con todos, por querer ser aceptos por todos. ¿Usted quiere ser acepto por todos? Ok. Si usted quiere ser acepto, solamente presentarse delante de Dios, como dijo Pablo, como veo que no tiene de qué avergonzarse y que utiliza bien la palabra de verdad. Amén. Por eso dice, preséntate delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué cree que Juan dice que nosotros permanezcamos firmes para que no nos retrocedamos cuando Él venga avergonzados? Porque van a ser aquellos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre me reunía, en tu nombre iba a las reuniones y no faltaba en las reuniones. Pero si usted sigue haciendo estas cosas, déjeme decirle que Dios sigue hablándonos para que enderezcamos nuestros caminos. Dice, cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. ¿Eran todos? ¿Verdad que no? Dice algunos. Eso es, hay que poner mucha atención cuando la escritura habla de estos personajes, ¿verdad? En la iglesia de Pérgamo está hablando, dice que algunas personas, tienes ahí algunas personas que se han ido y que han adoptado la doctrina de Balaam. Dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bendito sea el Señor, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Es severo Dios, ¿verdad? Hoy Dios no está matando instantáneamente. Hoy Dios ha prometido un día juzgar al mundo con justicia. Amén. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Está escrito de que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Dios no está matando ahora, pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no está matándolo, Dios está llamándolo al arrepentimiento ahora. Ahora es el día de salvación. Hoy es el día que puede arrepentirse, porque si oye hoy su voz, dice la escritura, no endurezca su corazón, porque Dios está tratando con nuestras vidas. ¿Estamos haciendo lo mismo que este pueblo?
¿Estamos pensando lo mismo que este pueblo pensaba estas cosas? No era todo el pueblo, puede ver, algunos de ellos, dice la palabra. Siempre hay un pueblo fiel, hermano. Siempre hay un remanente que se guarda para Dios, como dice Romanos, ¿verdad? El profeta Elías pensaba que todos eran falsos ya, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero Dios le dice, tranquilo Jeremías, me he reservado un remanente, 7,000 que no han doblegado sus rodillas ante los Baales. ¿Se va a doblegar usted a los Baales o va a permanecer firme con Cristo? ¿Se va a ir al mundo a celebrar con el mundo o va a permanecer firme con Cristo? Ay, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir si no voy? Hermano, déjenlo que digan lo que digan. Dejémoslo. No puedes servir a dos señores. Amarás a uno y odiarás al otro. Pero no se puede servir a dos al mismo tiempo. La escritura es clara, hermanos. Es tan clara. Más clara no puede ser. Después de esta advertencia, hermanos, el Señor sigue hablando y dice: por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sabe qué significa esto? Con la espada de mi boca. ¿Cómo vendrá el Cristo en su venida? Con sus ángeles, y con la espada de su boca matará a quien, aquel y a todo aquel también que se ha rebelado contra él. Con la espada de su boca, con el resplandor de su venida, lo dice Tesalonicenses 2, ¿verdad? Con el resplandor de su venida y con la espada de su boca vendrá y matará. Entonces, hermanos, esta es la advertencia de juicio. Cristo advierte que si no se arrepiente, Él vendrá para juzgar con la espada de su boca. Él no vendrá a salvarlo, Él vendrá a juzgarlo. A juzgar vendrá. Y dice la palabra de Dios en Romanos que los que están en Cristo no hay ninguna. Cristo no viene a juzgar a su pueblo, ¿sí o no? Cristo viene a levantar a su pueblo en su venida. Amén. A llevárselos. Entonces, ¿qué significa esto? Que no son su pueblo. Que no son su pueblo. Que solamente son personas que están aparentando ser cristianos y no lo son. Personas que aparentan. El único remedio, hermanos, para esto es arrepentirse del pecado. Humillarse delante de Él. Y eso es lo que dijo en esta iglesia de Pérgamo. Porque si no se arrepiente, Él vendrá. Dios siempre sigue castigando. Él castigó a este pueblo de Israel que se metió con estas personas. Y eso usted lo puede ver también allí en Números 25, 4 al 9. Dice la palabra de Dios. Números 25, 4 al 9. ¿Qué dice su Biblia y la mía? Ya leímos el 2, ¿verdad? Ahora vamos a 2 al 3 leímos. Ahora vamos a leer el 4 al 9. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo. ¿Y qué iban a hacer con ellos? Y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Para qué hizo esto Dios? Para que no se contaminaran todos, ¿verdad? Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel:
matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Había un pueblo gimiendo, llorando, pidiendo misericordia, pero habían otros deleitándose en el pecado, ¿sí o no? Dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, lo mismo que está describiendo Jesús, ¿verdad? Y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos. Alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Sí ve? Hoy la gente piensa que Dios no es severo. Dice esta versión: esta drástica acción detuvo el pecado en medio de Israel, impidiendo dice que fuera más. Incluso aquí podemos ver, e hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Y junto con sus muertos mataron a los reyes de Madián también. Cuando Dios ordena la muerte de los israelitas, después se van en guerra. Después la guerra se desata y van a matar a los reyes que habían incitado a esto. Váyase conmigo al 31, capítulo 31, vamos a leer verso 7 y 8. Dice: 31, versos 7 y 8. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. También fue muerto el profeta falso. Entonces, hermanos, debemos nosotros de recordar que los niveles de exigencia de Dios no han cambiado. Dios es un Dios que exige. No exige al impío, exige a aquel que dice que es de su pueblo. ¿Somos del pueblo de Dios? Si usted no es del pueblo de Dios, Dios no le exige nada, absolutamente nada a usted. Usted puede hacer lo que se le venga en gana. Pero si usted es uno de los que Dios ha apartado para su gloria, para su honra, usted tiene una responsabilidad con Dios. Tenemos una responsabilidad si somos parte de ese pueblo santo que habla las Escrituras, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ti con la espada de mi boca. Y después el 17 viene con algo maravilloso. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como quien dice, sé que algunos no van a escuchar, van a seguir en su pecado, pero si alguno tiene oídos, porque aunque tenga oídos no oye, sigue en el pecado, ¿verdad? Eso significa esto. Aunque tiene oídos, usted quiere seguir con su malvado corazón. Gloria a Dios, aleluya. El profeta Balaam tenía oídos. Jesús, aleluya. Tenía oídos el profeta Balaam, pero no escuchó. Así puede pasar con usted y conmigo. Rebelarnos contra Dios. Hacer lo que nuestro corazón anda planeando y anda maquinando. Entonces viene y dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná.
Vamos a comer ese maná y seguimos comiendo ese maná porque se nos ha dado. Tenemos ese maná, hermanos. Tenemos ese maná y tenemos esa recompensa. Gloria a Dios. En Juan 6:31 al 35 dice, Juan 6:31 al 35 dice de la siguiente manera: nuestros padres comieron del maná del cielo, del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os lo da, el verdadero pan del cielo. No solo de pan vive el hombre, sino de este maná que es Cristo, esta palabra. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese pan entonces? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es por eso aquellos que no tienen a Cristo se van para el mundo porque quieren saciar su alma. Están vacíos. Quieren hacer otras cosas que su carne anhela. Por eso dice la palabra de Dios que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Bendito Jesús, aleluya. Hay una promesa también, hermanos. Y daré, dice, una piedrecita. Una piedrecita blanca. Y esta piedrecita blanca ha escrito un nombre, dice, un nombre nuevo. Un nombre el cual solamente conoce el que lo recibe. Tenemos nuevo nombre, hermanos. Somos nuevas criaturas. Hemos recibido ese verdadero maná. Hemos recibido ese nombre nuevo. Nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo nombre. Un nombre personal. Un nombre dado por Dios. Esto representa una relación íntima con el Señor, hermanos. Somos nuevos. Ya no hacemos lo que queremos porque somos nuevos ya. Hacemos lo que Dios nos llama a hacer. Amén. Dice, voy a leer 3:12, Apocalipsis 3:12, dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice Colosenses, y ahí terminamos. Colosenses capítulo 3, versículo 3 al 6. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo a nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones de los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Colosenses 3 al 6. Y que el Señor me los bendiga. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.